Continuando con las herramientas de planificación, tenemos lo que es un diagrama de flujo. Esta es una herramienta visual, meramente visual, que describe un proceso y las actividades que son necesarias para el desarrollo de dicho proceso. El nivel de detalle va a depender de la madurez del equipo o quienes elaboran el mismo. Su elaboración puede considerar un proceso de alto nivel general e ir detallando cada proceso en el modelo o áreas particulares de acuerdo a necesidad. Nota importante, actualmente existe un estándar para el desarrollo de este tipo de herramientas como es la ISO 19510 o lo que se conoce como Business Process Management. Aquí podemos ver un ejemplo que es de un diagrama de flujo de alto nivel donde las actividades son nuevamente, los procesos son a grosso modo, se ven desde el más alto nivel sin mucho detalle. Tenemos cotización, diseño, adquisición, procesamiento y envío, por ejemplo. En el caso de diseño, puede contemplar su propio diagrama de flujo. Este, por ejemplo, se ve a continuación. Tenemos inicio del diseño, parámetros, documentos necesarios asociados. Tenemos una herramienta un elemento de decisión que generalmente es un diamante, sí, no, que es lo que pasa si se cumple o no esa condición. Posteriormente continuamos con los pasos, un nuevo paso de decisión, este símbolo con forma de D que por lo general es una demora o retraso o tiempo de espera y el símbolo que es de inicio y fin que es el mismo por lo general. Aquí podemos ver los símbolos más utilizados, aunque no son los únicos, hay muchos más y usted puede usar de acuerdo a necesidad los que usted vea conveniente. Tenemos, por ejemplo, un símbolo de inicio final, línea de flujo, que es una línea entera, entrada-salida, que es un rectángulo inclinado, proceso, que es un rectángulo, y el elemento de decisión o el símbolo de decisión, ¿no? Que ya habíamos visto en el ejemplo anterior. Pueden aplicarse nuevamente, repito, una cantidad de símbolos siempre y cuando sean bien identificados, muy importante. En cuanto a esta otra herramienta que es el análisis de campos de fuerza, tenemos que este nos ayuda a identificar las fuerzas motrices y las fuerzas restrictivas, vale decir, las fuerzas positivas y negativas. Las fuerzas motrices son aquellas que indican las cosas que ayudan a hacer que ocurra el estado deseado, mientras que los elementos de la columna de fuerzas restrictivas son aquellos que evitan que ocurra el estado deseado. Luego, el equipo clasifica las dos listas utilizando la técnica nominal de grupo u otra técnica similar y el consenso del equipo proporciona orientación de cómo proceder. Siempre se recomienda reducir o eliminar las fuerzas de restricción que centrarse por completo en las fuerzas motrices. Por supuesto, si está funcionando, como dicen en informática, no lo toque. Si el código funciona, no lo toque. Aquí, por ejemplo, en un Excel, podemos crear en un Excel, tenemos varias formas, también manual, en la cual tenemos fuerzas positivas y restrictivas. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, que tenemos dos fuerzas restrictivas que son bastante fuertes. eh, en realidad las tres son bastante considerables y las fuerzas motrices podemos ver que no tienen un impacto fuerte, no son muy ponderadas, a excepción de la fuerza motriz número 2, que por supuesto se las tiene que enumerar y describir. Un diagrama de Gantt, pasando a otra herramienta, o un diagrama de actividades, es una herramienta gráfica que muestra las actividades a desarrollar en un proyecto y la duración de cada una de estas gráficamente, de manera visual. Una desventaja es que cuando existe un prerequisito para una o más actividades, es un poco difícil de graficar por lo general. Para esto existe un software como es el Microsoft Project, por ejemplo. En este ejemplo podemos ver un diagrama de Gantt o diagrama de actividades, el cual por lo general siempre se sugiere que se coloque el eje temporal de manera correcta. Por ejemplo, en este caso está contemplado en meses. Tenemos el mes 1, 2, 3, puede ser semanas, puede ser días. Obviamente hacer un diagrama de Gantt por días cuando el proyecto tiene un eje temporal muy grande, pues complicadísimo, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, la etapa de planificación, en este caso, para este ejemplo, contempla del mes 1 al mes 8 y posteriormente se va viendo o se van desarrollando, por ejemplo, conformación del COPINTE, capacitación, es parte de la planificación. Probablemente, si no fuera el caso,
puede que la actividad de planificación sea distinta y solamente contemple el mes 1 y se puede iniciar en paralelo con la actividad número 2. Esa es la ventaja que nos muestra cuándo inicia y cuándo termina o cuándo estimamos que inicie y termine la actividad o el proceso como tal. Puedes irse haciendo cada vez más detallado hasta una actividad puntual, sí, pero no sé si vale la pena. Eso va a depender de la madurez. Ya hemos visto tanto de las personas como hacen, de los profesionales Seis Sigma, de la organización, del jefe, la gerencia, etcétera, etcétera, ¿no? Em, Podemos ver al final que en el plazo de un año, este diagrama de Gantt muestra la obtención de una certificación X. En cuanto a las herramientas estadísticas, tenemos lo siguiente. Debido a que esta metodología considera un estudio detallado del área estadística, se ven con más detalle más adelante. Sin embargo, tenemos lo que son las gráficas de control según el tipo de datos. Los datos de las variables se miden en una escala continua. Por ejemplo, el tiempo, el peso, la distancia, la temperatura se pueden medir en fracciones decimales. Podemos tener 25.25 grados centígrados, grados Fahrenheit, etcétera, etcétera. Lo que no podemos tener, por ejemplo, es en el caso de conteo, 2 defectos, 2.1 defectos. Tal vez como promedio podríamos tener 2.1 defectos. Sin embargo, o se tiene o no se tiene un defecto en particular. Este es un dato distinto que se llama dato por atributo. Ojo, ya deberías saber estas alturas. Es un pequeño paréntesis, ¿no? La posibilidad de medir con mayor precisión define a los datos variables. Esa es la característica de este tipo de data. ¿Por qué estamos viendo esto en la fase de definición? Porque probablemente necesitemos datos estadísticos del proceso para, como datos de retroalimentación para comenzar con el análisis, por ejemplo. Entonces, ese pequeño paréntesis adicional. Tenemos gráficas de datos o data variable que son, por ejemplo, X barra y R, también llamado promedio y gráfico de rangos. X barra S, que es la tabla de individuos, también llamada como tabla X, tabla X barra, IR, tabla IXMR, tabla XMR o tabla de rango móvil. Perdón, la gráfica X barra S es distinta a la tabla de individuos o tabla individual que podemos ver, en este caso también se llama X, X barra, IR, etcétera, etcétera, ¿no? El gráfico de rango de promedios móvil, también llamado gráfico MA-MR, gráfico de objetivos, también llamado gráfico de diferencias, gráficos de desviación y gráficos nominales. Tenemos el CUSUM, que también se llama como gráfico de suma acumulada, que seguramente viene de un acrónimo en inglés. Tenemos el EWMA, que también se llama gráfico de promedios móviles ponderados exponencialmente. También viene de su acrónimo respectivo en inglés. Tenemos la carta multivariable, también llamada Hotelling T2. Los datos de atributos se cuentan y no pueden, ya estamos pasando a otro tipo de datos, como había hecho una pequeña observación antes. En el caso de los datos por atributos, estos se cuentan, no pueden tener fracciones o decimales. Ya habíamos visto el defecto se ve o no se ve, no hay medio defecto, me parece que sí, un poquito no, o sí o no. Usted está determinando solo la presencia o ausencia de algo, éxito o fracaso, aceptado o rechazado, así como escalas, malo, neutro o bueno, no hay intermedio, no hay entre más o menos, ¿sí? O malo o neutro o bueno. Las gráficas de datos por atributos son las siguientes. Tenemos las gráficas P, también llamadas gráficas de proporciones, gráficas NP, gráficas C, también llamada gráfica de conteo, gráfica U, gráfica D, que es el total de deficiencias ponderadas, la gráfica D, y la gráfica U, que es la gráfica de deficiencias ponderadas promedio por unidad. Las herramientas estadísticas son una base fundamental en la metodología de Seis Sigma y el nivel verde contempla el manejo de varias de ellas, no todas. El nivel negro es aquel que debe conocer con mucho más profundidad por lógica. Estas vamos a describirlas más adelante durante todo el transcurso de el programa, por lo que deberá poner en práctica las mismas y obviamente atención para lograr obtener la certificación. Eso es importante porque en los exámenes también se muestra este tipo de preguntas para ver su conocimiento con las herramientas.